Subir al escenario. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias a todos por quedarse hasta el último momento. No sé dónde está Liam Cassidy, porque esta fue idea de él. Van a apagar las luces, eso, ¿no? ¿Podemos disminuir esas luces, por favor? Porque sí, vamos a quedar ciegos. Yeah. Y no queremos que Dios quede ciego, ¿no? Bueno, para mí es un placer, la verdad. Esta fue una idea de Liam, del gringo Cassidy, y nos metió a los dos en este lío, ¿no? Pero Sí. vamos a tratar de hacer algo simpático, interesante. No hay ningún formato establecido, solamente que yo al principio le voy a hacer algunas preguntas al Dick de personales, de su vida. Escuché recién que se tituló en el año 44, ¿cuánto fue? No? Fin del Plioceno, Del creo. fin del Plioceno, Sí. más o menos, claro. Yeah. Y después vamos a abrir un poco la audiencia para que cualquiera de ustedes, si tiene interés, puede hacer las preguntas que quiera. Así es que vamos a partir. ¿Te parece? Bueno, de eso se trata, supongo, ¿no? Ya. Sí. Bueno, Dick, tú llevas un montón de años, no voy a enumerar los años que llevas en el negocio, pero ya has trabajado en un montón de países y has visto un montón de proyectos. ¿En cuántos países has trabajado tú? Alrededor de 100, creo, hasta la fecha, ¿no? Y sigo contando. Sí, ya. Y algunos bastante desagradables también. Sí, ya. Bueno, tiene que probar Corea del Norte, por ejemplo. Bueno, ya. Sí, ¿Y de dónde vienen las mejores experiencias o como Corea del Norte, las experiencias más complicadas? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, Corea del Norte. Afganistán no fue nada fácil tampoco, pero fue en mejores épocas, por lo menos. Ya. Estabas más joven ahí también. Sí, aguantaba más. Aguantaba más. Ya, claro. Ya. ¿Y cuántos proyectos o cuántos prospectos? ¿Tienes idea cuántos más o menos miles de proyectos has visto? Ni idea, realmente. No sé. Pero con más que mil contratos distintos. 1000 contratos distintos. Ya, entonces, por lo menos, yo no sé. Por lo menos 1000 proyectos. Varias prospectos. miles, digamos, sí. Ya, chuta, un montón. Ya. Y dentro de eso, ¿hay algún prospecto o proyecto que haya sido más gratificante para ti, haber visto, trabajado, que te haya... Bueno, uno es siempre el primero, es que para mí fue Los Pelambres, ¿no? Ese fue tu primero. Bueno, De el primer éxito, digamos. Ya. Entonces, eso se queda grabado, ¿no? Ah, claro. Ya. ¿Y cómo fue la historia de Los Pelambres entonces? ¿Cómo llegaron a ese éxito? Bueno, yo estuve trabajando aquí con el Servicio Geológico, con el IIG de entonces, ¿no? En ese entonces. Y me pidieron de las Naciones Unidas para hacer una mano ahí en Los Pelambres. Ya. Porque todos los geólogos ahí fueron canadienses, expertos en sulfuro masivo, ¿no? Entonces, Hay que ver, yo por lo menos sabía cómo escribía Porfirio de Cobre, ¿no? Por lo menos. No entendía mucho del tema, pero más que ellos. Y eso fue. Porque a esa altura de la vida tú ya habías hecho tu trabajo con el IIG, habías mapeado bastante. Sí, trabajando en el Porfirio. norte, más bien, sí. En el norte, claro, sí. Tratando de aprender algo. Y ya a esa altura tú ya habías escrito, ¿no es cierto? Tops y Bottoms, ¿no? No, Estabas escribiéndolo. Eso venía después. Después, ya. Sí. Pero había escrito Plate Tectonics y Porphyros, ¿no? Bueno, estaba, digamos, en producción en ese lapso, sí. Y cuando tú empezaste a trabajar en Chile y empezaste a modelar los sistemas de Porphyro, ¿cómo se te ocurrió esto de Tops y Bottoms?
¿Cómo fue eso? No sé, una buena imaginación, creo. ¿Eh? No, pero quizás una noche estuve en el avión volando de Arica a Santiago, ¿no es cierto? Ya. Como yo no sé, como las 7 de la tarde, mirando hacia el oeste. Y se veía todos los estratovolcanes, ¿no es cierto? Y todo con una corona de alteración. Y claro, en ese momento estaba empezando, ¿no es cierto?, todo el tema de tectónica de placas y de la relación con el volcanismo. Entonces fue como evidente que tiene que estar metido en todo en un solo conjunto, ¿no? Ya. Y después empezamos a subir algunos volcanes para ver la alteración, ¿no? ¿Y fuiste a la Ucanquilcha, no? ¿Subiste ahí? Sí, 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 ya, sí, ya, sí, ya. Con la cancha de fútbol como a 5.000 metros de altura y todo eso. sí, Ya. sí. Pero está bien, es la parte de la relación con el estrato volcano o con el edificio volcánico estaba a la vista, pero tú tomaste elementos de varios porfios y los pusiste, te atreviste a ponerlos todos en una columna vertical. ¿Cómo? O sea, porque algunos más profundos, otros más. En esa época yo estoy pensando, ¿no es cierto? No sé, pensando que eso debería existir y tratando de conseguir en terreno la evidencia para que podría apoyar algo de ese tipo. Porque Que metiste los loros por ahí, bien sí, abajo y cosas sí, así. pero visto hoy en día fue un intento súper primitivo, ¿no? Pero todavía funciona, ¿no? Pero por lo menos un primer paso, digamos. Ya. Ya, Pero yo creo que todavía funciona hoy día. puede ser. No, muy interesante. Sí. Ya. Y viendo un poco el tema más actual, ¿cuál es? Porque antes tu trabajo como consultor ya, ¿no es cierto?, involucraba temporadas más largas de terreno, ¿no es cierto? Hoy día, ¿cuál es la pega, el trabajo más típico, el assignment más típico, el job más Hoy en día, hoy en día? mucho más metido el logueo de testigo, ¿no? Ya, Construyendo secciones representativas, digamos, así, para apoyar, ¿no es cierto?, estimación de recursos ya, y tratando de entender un poquito mejor, ¿no es cierto?, la geología de 3 dimensiones de los yacimientos o ya, prospectos. ya. Ya. O sea, son tareas más cortas, más precisas para modelar, Sí. ¿ya? Y me imagino también para ver posibilidades de crecimiento, o Sí. buscar blancos por los lados, o lo que sea. Sí, por supuesto, tratando de entender un poquito más los centros, Ah. sí, pero trabajando por más tiempo. Sube el precio, ¿no es cierto? Y baja Y bajar el los tiempo. Bueno, buen filtro, buen filtro, ¿no? Sí. Ya. ¿Y cómo se distribuye tu trabajo hoy día en términos de commodities? ¿Que tienen más trabajo con cobre, más trabajo con oro, más Hoy trabajo en con... día, Hoy en día, sí. bueno, yo diría hasta hace un año o 2 años quizás fue como 60% oro y 40% cobre. Pero ahora ¿no es cierto?, que hay mucho más interés últimamente en el cobre, entonces quizás al revés, Ya. 60-40 a favor del cobre. ¿Y en qué regiones estás gastando, qué partes del planeta estás pasando más Este tiempo? año ha sido muy tirado a Latinoamérica realmente. Ah. Y estuve en casi todos los países de Latinoamérica este año, menos Chile. Bueno, ahora estoy en Oh, Chile, pero sí, creo. Ah. Ya. Pero también el sudeste de Asia, ¿no es cierto? Trabajando en Japón y Filipinas bastante. Y, y por supuesto siguiendo con el cobre sedimentario de África De también, África ¿no? también, Sí, ¿no? Claro. de Zambia, Súper sí. interesante. Ya. Oye, y en promedio, si tú tienes un promedio, ¿cuánto tiempo al año tú pasas en tu casa? Hoy, Bueno, oh, antes de la pandemia. no. Bueno, empecé a trabajar menos, ¿no? Ya. Pero ahí antes, ¿qué promedio te acuerdas? Básicamente quizás 9 meses fuera, ¿no? Fuera Sí, de la casa. sí, Pobre Ginny, ¿no? sí, no, pero durante de la COVID casi me echó. Entonces,
¿Y cómo, cómo fue entonces tu experiencia durante la pandemia? Porque si pasabas 9 meses afuera de tu casa a pasar un año o un año y medio completo dentro Sí, de la no, casa, qué pasó ahí? fue terrible. Terrible. Sí, pero yo creo que fue terrible para muchos también, ¿no? También es Entonces, verdad, no, sí. ya. Pero noté que después de ese periodo de pandemia salieron varios papers, ¿no? Te dedicaste a producir cosas Bueno, claro, que cosas tenías que guardadas. cuestiones medio escritas, ¿no es cierto? Ya. De hace muchos años y retomándolo Estaban para... ahí escondidas en algún lado y Sí, salieron a... sí, tratando de leer un poquito más, ¿no es cierto? Ya. Aprender cosas nuevas. O sea, desde ese punto de vista fue un periodo productivo para ti. Sí, O sea, soy sí. productivo. Ya, Y no me echó al final, entonces... claro, ya, ya. ya, qué bueno, ya. Bueno, aquí hay algunas preguntas que me han hecho algunos amigos y que me pidieron que te las hiciera. Una de esas preguntas es, oye, ¿hay algún proyecto que tú hayas visto y que te haya dejado sin dormir, por ejemplo, que no pudiste resolver bien o que tú no quedaste conforme con la solución? ¿No? Alguna cosa que no sé si me entiendes, que no te... Sí, pero no voy a contar a nadie. Tengo un par de cosas en el bolsillo, ¿no? Sí. Ya. Pero no se pueden comentar nada de eso. Sí, sin dar nombre, ¿no? Bueno, Por supuesto. hay uno en Japón que está bastante interesante, que bajo mesa en este momento. Mm. Sí, Pero que se va a seguir testeando, digamos. sí, Ya. ojalá. Ojalá. Ya, Ya. ya, Qué ya, bueno. Ya. No, ya. espectacular. Ya, qué bueno. Y algo muy complejo que no tú sientes que no lo pudiste resolver bien. Sí, eso me pasa Mucho. todo enseguida, ¿no? Ya. Ya. Claro, bueno, uno trata de hacer lo más posible, ¿no? Ya. Pero muchas veces si uno tiene unos pocos días también, uno puede sacar información de los geólogos de proyecto, pero a veces no es tiempo suficiente para entender Para bien entender. los sistemas, ¿no? Ya. Ya. ¿Y algún sistema muy extraño que te haya tocado ver? Raro, geológicamente raro. Bueno, algunas cosas, típicamente cuando son deformadas, ¿no es cierto? Sistemas deformados Son complicados. claro, especialmente uno no sabe realmente si, y los geólogos estructurales tampoco pueden decir si la mineralización es pre o sin deformación, entonces es complicado. Es complicado. Ya, Ya. ya. Bueno, interesante. Bueno, tengo algunas preguntas más técnicas y ya que estamos aquí en Chile y yo personalmente me voy a dedicar más al cobre que a otras cosas. Ustedes, la audiencia, después puede preguntar cosas relativas a otros temas. Pero, ¿cómo piensas tú que efectivamente, porque aquí en Chile y en los Andes centrales nosotros tenemos pórfidos gigantes y uno lee la literatura, ¿no es cierto? Y cada académico tiene una receta en particular para formar un porfio gigante. Tú como una persona práctica, un colega práctico de terreno, ¿cómo se forma un porfio gigante? Según tu opinión, ¿qué es más importante? O sea, ¿cómo llegamos a un gigante? Bueno, yo creo que la corteza es súper importante, corteza, y tiene que generar mucho fluido, obviamente. Ya. Pero exactamente la receta necesaria no. No hay una receta. Bueno, obviamente hay algo que pasa que está bien acá en el norte de Chile, ¿no es cierto? Porque y en el centro también, porque tenemos muchos ejemplos de buenos yacimientos. Claro. Y son grandes. Y los super grandes realmente son múltiples centros, todo básicamente en conjunto, ¿no? Sobreimpuesto o alineado, ¿no es cierto? Uno pegado al otro, como Río Blanco, Los Bronces, por ejemplo. Claro, ya. O medio sobreimpuesto como el distrito de Escondida. Exactamente, ya. Entonces yo creo que eso es el secreto. Y eso implica, ¿no es cierto?,
cierto lapso de actividad enfocado en un solo sitio muy al lado todo al lado de uno al lado del otro, ¿no? Eso es el famoso focusing del fluido, de alguna manera, o del magma, de la actividad Son magmática. distintos pulsos, claramente, Mm. ¿no? Siguiendo un lapso de tiempo. Y ahora con dataciones radiométricas, con resultados robustos, ¿no es cierto? Uranio plomo, uranio osmio. Ya. Entonces, estamos poco a poco, yo creo que sabiendo más de ese tema. Mm. Porque hay algunos viejos, algunas personas que hablan de, no, necesitamos fertilizarlas, ¿no es cierto? El manto superior, la corteza más inferior, con todas esas cosas. Ahora Bueno, sabemos que estamos formando yacimientos grandes, ¿no es cierto? Cuando la subducción es activa mm, y también cuando se termina con colisión. claro, Entonces tenemos apófitos que están sin y a veces un poco después de la colisión. ya. Pero supuestamente, ¿no es cierto?, con el manto fertilizado durante la etapa de subducción activa. ¿Y qué fertiliza el manto? Bueno, el jugo que viene del slab subducido, ¿no es cierto? Entonces, costra oceánica que está, entonces los basaltos, los sedimentos pelágicos encima. Y probablemente con los tipos metidos en eso hablan, ¿no es cierto?, de serpentinas, ¿no es cierto?, y que están básicamente inyectando a Senosphere, ¿no es cierto?, Claro, en claro. ese Pero proceso. sin embargo, ¿no es cierto? En una franja, cualquier franja, la chilena, por ejemplo, ¿no es cierto? Dentro de la misma franja metalogénica, ¿no es cierto? Uno puede y encuentra depósitos gigantes y depósitos chicos. Entonces Bueno, hay algo que tiene ya. que estar funcionando no solamente allá abajo, sino que algo que esté funcionando tal vez a escala más distrital, más de depósito. Bueno, es el single shot, ¿no es cierto?, en vez de eventos múltiples. Y claramente hay sistemas que tienen mucho fluido y otros más seco, claramente. Claro. Y Y la estructura, por ejemplo, puede ayudar a que... bueno, la estructura básicamente está enfocando el ascenso de Claro. todo, ¿no? No, Entonces, un magma oxidado y hidratado y, y bueno, vemos nosotros los resultados nomás, ¿no? ya. No, es súper, sí. Y dentro de estas cosas, de estos sistemas de Porfio, ¿no es cierto? A ti te gustan mucho, yo sé, porque has escrito mucho sobre brechas hidrotermales, magmáticos hidrotermales y toda una clasificación de brechas. En el caso de las brechas magmáticos hidrotermales, cómo formamos una brecha de esas magmáticos hidrotermales? ¿Y por qué son ciegas muchas de ellas? Bueno, no tienen la energía necesaria para propagarse hacia arriba, ¿no? El freatomagmatismo, eso tiene mucho más energético, ¿no es cierto?, como proceso, y muchas veces llega a la paleosuperficie del momento. ¿Porque es más Pero somero tal vez? ¿O porque es más somero? no necesariamente, ¿no? Quizás un poco, pero sabemos que esos diatremas, escuchamos de diatremas esta mañana, ¿no? Que no sabemos realmente dónde están las raíces, pero conocemos en algunos sistemas tipo bófido que tienen por lo menos 2 kilómetros en sentido vertical, ¿no? Claro. Y, y quizás más. Ajá. Entonces, muchas de estas no llegan a la superficie porque se les acabó Los el impulso. magmáticos hidrotermales, yo diría nunca. Claro. Sí, porque no hay tremendo transporte adentro del conducto y, y muchas veces que se puede reconstruir la estratigrafía pasando por la brecha.
Entonces un proceso casi in situ. Casi in situ. Sí, hay una mezcolanza, un poquito de transporte, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de un transporte No hay- kilométrico, Ya, no, ya. mucho menos. Y hay distritos en Chile, y tú estudiaste al principio, también muchos años atrás, distritos de brechas de turmalinas, cabeza de vaca, otras cosas, ¿no es cierto? Y no siempre estos cuerpos están asociados a porfio, ¿no es No, cierto? yo No, creo que eso es un gran error, ¿no? Porque hay varias horas pinchando brechas, ¿no es cierto? Y claro, pueden sacar 1000 metros, ¿no es cierto?, de buena ley, pero si la cuestión tiene 100 metros de diámetro, de diámetro no no, pasa. no implica mucho, ¿no? Claro. Ya. ¿Y cómo se puede dar cuenta uno rápidamente si hay una brecha puede estar asociada a un porfio o ser parte de otro, Bueno, de yo creo otra que es historia? el ambiente, básicamente, creo. Sí. Ya. Uno tiene que hacer la geología necesaria, adecuada. Ah, Ya. interesante. Ya. Oye, vamos un poco a los techos, las litocapas. ¿Ya? ¿De dónde sacaste el término de litocapa? ¿Dónde Bueno, lo inventaste? fue un término que andaba vuelta, ¿no es cierto?, en los años 60, por lo menos, en Arizona, en el suroeste de los Estados Unidos, ¿no? Y, y- y no tenía una definición muy clara, ¿no? Pero el nombre existía. ¿En la literatura? No, en la literatura no, Ah, pero así a nivel, hablando entre la gente, ¿en más bien. serio? Ah, Y cuando empezamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, que los litocapas fueron realmente zonas de arcilla avanzada, empezamos a entender un poco la mineralogía y que por si acaso, eso fue entendido muchísimo antes en la Unión Soviética. claro. Ah, Pero la información de ellos nunca se traspasó al inglés. Entonces fue un libro cerrado para el occidente. las famosas cuarcitas secundarias, ¿no? Claro. Secundaria, que exactamente, sí. Y entonces ellos fueron muchísimo más adelantados que nosotros. Y básicamente se reinventó en el occidente. Y los soviéticos, en ese tiempo, el Nakovnik y todo eso, ¿ellos vieron la relación con Porfio? O sea, ¿se imaginaron esa columna? No, yo tuve la oportunidad de trabajar en Bulgaria bastante con un geólogo, un búlgaro, que había sacado la tesis en el ambiente soviético. Ya, Y ellos pensaban que los pórfidos fueron ligados con los intrusivos, obvio, pero las litocapas fueron ligados con el volcanismo. Y ah, no estaban no, relacionados. ah, ya. Sí. Fue algo muy difícil de entender, pero esa fue la interpretación soviética. Sí. Bien cuadrada, ¿sí, no? Interesante. Ah. Y tú, la relación entre Porfio y litocapa, ¿todos los porfios forman una litocapa? Bueno, si un pórfido termina, ¿no es cierto?, con una buena secuencia de rocas carbonatadas encima, caliza, ¿no es cierto?, dolomitas, qué sé yo, quizás no, porque Ya. tiene la posibilidad de neutralizar, ¿no es cierto?, el fluido ácido. Y quizás hay otros pequeños ejemplos también que mencionó Alan Wilson el otro día de Ridgway, por ejemplo, que aparentemente es un cuerpo chico, alta ley, pero es ciego. Claro. Ya, Entonces puede ser que hay excepciones de ese tipo, ya. que son muy difíciles de predecir Claro. su ubicación, ¿no? Pero la mayoría yo diría que sí, tienen, y no solamente pórfido de cobre, sabemos los sistemas de estaño, ¿no es cierto?, de Bolivia también tienen su propio litocapa que son muy parecidas. Los metales contenidos son diferentes, ¿Y, pero es básicamente... y cómo estoy mapeando una litocapa, por ejemplo, y cómo puedo saber cómo puedo distinguir si estoy en una litocapa que potencialmente puede estar asociada a un porfio de cobre o a una
cosas más extrañas como las bolivianas. Bueno, hay un poco de suerte involucrado también, creo yo. Yeah. Sí, pero yo creo que los IOCG también tienen su propia litocapa, ¿no? Claro. Sí, Sí, pues pero, también hay argílica avanzada sí, encima. Sí. pero siempre estamos buscando IOCG que están expuestos. Claro. Entonces, toda esa parte ha sido bien erosionado. ¿Y los pórfidos de Moli? Es un poco más problemático, creo. ¿Sí? Sí. No Bueno, formaron. los pórfidos de Moli, que son básicamente pórfidos de cobre con alto contenido de Moli, sí. Pero tipo Climax, ¿no es cierto? Que tiene ligado con rielitas. Eso no sé, no estoy seguro. No hay muchos de esos descritos, me parece. No, O sea, no hay no. litocapas. Hay pocos ejemplos de yacimiento de ese tipo Ah. y yo desconozco litocapas asociadas, pero no sé qué. ¿Y por qué podría- no tuvieron la capacidad para formar el fluido que formó el porfio? ¿No tuvo la capacidad para formar una litocapa? ¿O qué, No sé. Básicamente cualquier fluido, ¿no es cierto?, que es en una sola fase a profundidad, a más o menos a 4 kilómetros de paleoprofundidad, se separan, ¿no es cierto?, a dos fases, una salmuera y un volátil, un gas. Vapor, tiene que decir hoy a en día. vapor hay que Sí, tener cuidado? sí, estoy cuidándome. Y ese vapor, forzosamente, ¿no es cierto?, tiene que tener todos los gases así ácidos. SO2, HCl. HCl y HF también, si existe. Y debe ser bastante HF en los pórfidos de tipo Climax, Claro. ¿no?, porque están llenos de fluorita. Y entonces es difícil de evitar, menos que ese fluido por alguna razón sale por un costado y desaparece, diluido. Ya. Y lo que hablaba el Alan ayer, high K, calco alcalino o los alcalinos propiamente tal. Yo creo que todo tiene que tener la capacidad de desarrollar una litocapa. Una litocapa. Pero cuando uno está arriba, es muy difícil saber qué hay por debajo. Sí, Ahí ¿y viene- cómo explora una litocapa entonces? Porque son No. gigantes, ¿no es cierto? Sí. Algunas pueden ser gigantes. Bueno, la única cosa que uno tiene es la geoquímica y la mineralogía. La mineralogía de alteración, arriba. Alteración. Y eso, los rusos fueron muy buenos eso, ¿no es cierto? Como tú dices, se llama cuasitas secundarias, ¿no? Pero ellos tenían una serie de fases de cuasitas secundarias. Cuaso diásporo, cuaso alunita, cuaso pirofilita, este y el otro. Claro. Entonces ellos tenían todas sus propias subdivisiones. Y eso uno tiene que hacerlo y reconstruir realmente, pero el problema viene que la mayoría de las litocapas importantes son una serie de eventos sobreimpuestos. Y es muy difícil, entonces uno puede decir, claro, tiene que ir a mirar unitas que tienen más sodio y menos potasio, por ejemplo. Pero cuando uno tiene sobreimposición de los eventos, uno no sabe cuál evento es el importante. Y con la lupa, ¿cómo uno cacha si tiene más sodio o más Sí, yo creo que potasio? eso, bueno, hoy en día yo Andamos empecé disparando por todos con lados. lupa, ¿no? Claro. Entonces, obviamente es mucho más fácil con lupa, pero hoy se usa PIMA, ¿no es cierto? Claro. Y sus equivalentes, pero Y porque hoy se usa mucho también, o las compañías están usando mucho también, qué sé yo, modelos, ¿no es cierto? Y obviamente se usa mucha caja negra también para explorar estas cosas, mucha geoquímica, y hay recetas geoquímicas donde que se supone que vectorizan, etcétera, bueno, es un ejemplo, ¿no es cierto? La composición de las alunitas, por ejemplo. Y si hay Molly, por ejemplo, Molly aparentemente es bastante volátil y algunos litros que está lleno de Molly. Entonces, ¿dónde está un centro con Molly? Podría ser interesante, claro, un vector interesante. Pero yo creo que ese es un campo que merece mucha más investigación, honestamente. Ya. Que
hay mucha posibilidad de va refinando un poco el conocimiento. Interesante. Oye, y referente a la historia, el modelo vertical, ¿no es cierto? Techo, base, que tú llevas, que tú publicaste y que llevas muchos años perfeccionándolo también. El último, el del 2010, en el paper de Economic Geology, que yo creo que ha sido uno de los más leídos en la historia. Estamos 14 años después. ¿A ese mono le haría algún cambio hoy día o no? Sí, yo creo que eso uno puede pulirlo, ¿no? Claro. Sí, indudablemente. Y eso siempre, yo creo que en la ciencia nunca hay, la palabra final nunca ¿Y qué cambios le haría? existe. ¿Qué cambios le podrías hacer hoy día o qué modificaciones piensas tú que habría que incorporar? Bueno, como habló el Fede el otro día, ¿no es cierto?, al principio de este congreso, y uno puede ir refinando el video, Ya. que obviamente es una de las posibilidades. Esa realización del John Profit, por ejemplo, de los dos tipos de sistemas, uno más somero con vertido tipo A y uno más profundo, ¿no es cierto?, dominado mucho más por la vertido tipo A. Eso fue un paso interesante. Un paso interesante. Sí. Pero como sabemos, hay muchos sistemas híbridos, ¿no es cierto?, Claro. que tienen ambas cuestiones Claro. y que van evolucionando, ¿no es cierto?, probablemente por el telescopeo. Empiezan, ¿no es cierto?, con vertido tipo halo y después pasan a sistemas con vertido tipo A. Ah. El Fede me decía el otro día que él ha estado estudiando algunas de esas relaciones. Él me decía, él comentaba que los sistemas más dominados con EDM, si yo le entendí bien, Fede, si estás por ahí, corrígeme, tienden a tener más de estas vetas epitermales de tipo Butte o de estas cosas. ¿Has visto alguna relación? Los EDM, los más profundos, tienden a formar estas vetas de tipo Butte, que es una relación que él ha estado mirando. No sé, porque no hay muchos ejemplos, ese es el problema, ¿no? Ya, Tenemos sí. muy pocos ejemplos de ese Sí. fenómeno. A mí también me llamó la atención, lo encontré interesante la opinión. Yeah. Un poco saliendo de los porfios, yendo hacia a los fierro, cobre, oro, que es una familia, un clan, ¿no es cierto?, bastante complicado. La Irene lo explicó ayer muy bien. Pero siempre está como esta pelea, no esta pelea, sino que esta relación entre los IOA, los de apatito, hierro, ¿no es cierto?, y los IOCG, los fierro, cobre, oro. ¿Hay alguna relación genética entre los dos, en tu opinión? Bueno, yo creo que sí, porque están todo en la misma franja acá, pero el problema es que hay otros, por ejemplo, en Carajás, son básicamente IUCG y nada más. Y nada más. Y entonces, Exactamente, claro. entonces hay algo ahí que no estamos entendiendo. Pero está el hierro de Carayás, por otro lado. Está el hierro de Carayás, el fierro, ¿no? También, como provincia ferrífera, ¿no? Yeah. Pero yo creo que los que no tienen cobre probablemente son más profundos, ¿no? Y gracias a eso son más calientes. Entonces, un poco como a veces las primeras etapas de un porfio no tienen mucho cobre porque son demasiado calientes. Muy ¿no? caliente. Yeah. Entonces, quizás existiera el cobre, pero simplemente no se precipitaba. Seguía el viaje hacia arriba, claro. ¿O hacia los lados? O hacia los lados, claro. Yo creo que mucho más eso probablemente. ¿Y la relación entre porfio y fierro, cobre, oro? No, yo no veo nada. Como dice la Irene ayer, ¿no es cierto? Yo creo que la fuente de los fluidos para los IOCG es mucho más profundo. Tenemos evidencia por unos diques, ¿no es cierto?, hacia arriba, porque es esa relación que yo veo por todo el mundo, una relación entre pequeños diques diuríticos o pequeños cuerpos diuríticos. Nadie da bola a esas cuestiones, ¿no es cierto?, porque no son bien mineralizados,
muchas veces son difíciles de distinguir, ¿no es cierto? Rocas andesíticas de caja cuando están alteradas. Claro, no se ven. Y van básicamente sin observación o olvidado. Pero es el ingrediente que siempre hay. ¿Ya? Ya. Y por el otro lado, la relación con granitos. Bueno, eso es el otro tema, ¿no es cierto? Que indudablemente algunos sistemas tienen un componente bimodal en el magmatismo. ¿Ya? Y quizá acá en Chile también, que ha sido poco apreciado, ¿no? ¿En serio? Pero ¿Ya? se ve con la geoquímica, ¿no es cierto? Tiene los elementos litófilos, ¿no es cierto? Tungsteno, estanio, por ejemplo, Olympic Dam, está lleno de esas cuestiones. No son económicos, pero tremendamente anómalos. ¿Ya? Hasta la hematita está lleno de estanio y tungsteno. Entonces, claramente hay un intrusivo máfico metido y un intrusivo mucho más Mucho más. félsico, Los dos. granítico, Los y dos. las dos están haciendo su propia contribución. Ah, Sí. bueno. Ya. Bueno, ahora quiero preguntarte algunas cosas sobre el presente, ya cosas no muy filosóficas, pero tal vez algunas van a ser políticamente incorrectas. ¿Ah? Pero yo sé que tú no tenés problema con eso, así que no hay... Oye, tú que has practicado la geología de campo y la geología práctica toda tu vida, Yeah. ¿cuál es tu opinión, cuál es tu visión sobre a ti tengo que hacerte esta pregunta, ¿no es cierto? Sobre el mundo académico y el mundo práctico, el nuestro, el de de los exploradores. ¿Cómo ves esa relación tú? Bueno, podría ser un poco más íntima, digamos, que hoy en día. Ya, Pero yo creo que los errores vienen de ambos lados, ¿no es cierto? Yo creo que los académicos muchas veces trabajan en cosas que tienen, o por lo menos el geólogo de exploración piensa que tiene poca relevancia para ellos. Pero también yo creo que los geólogos de exploración no sacan el jugo de los trabajos que están haciendo los académicos. ya, Hay muchas cosas ahí, no sé, de que son muy importantes y podrían ayudar bastante también, que no están tomados en cuenta porque simplemente no están leyendo la literatura adecuada. ya. Quizás no hay tiempo para hacerlo tampoco, ese es el otro problema. Quizás no hay tiempo. ¿Y cómo uno sabe cuál es la literatura adecuada? Po? Bueno, depende del criterio de uno, ¿no? Yeah, depende del cliente, ¿no? Pero yo recuerdo, ¿no es cierto? ¿Recuerdas en la época de John Hunt y Lou Gustafson, cuando tenían su laboratorio ahí en El Salvador, ¿no es cierto? Que fue algo, estaba hablando de los años 60, y ellos tenían mediodía todas las semanas para leer. Los geólogos, el equipo. Todo el equipo. No Y tenía. después había una discusión sobre lo leído. Ah, mira. ¿Ya? Qué Y es interesante. algo que para mí muy importante, pero hoy en día no pasa por ningún lado, ¿no? Si un geólogo de exploración lee algo, es en tiempo propio nomás. Claro. Sí, Ah, no sabía esa parte de la historia, fíjate ya, ahí en El Salvador. Qué sí, interesante. sí, Ah, bueno, hay que leer más, efectivamente, sí. sí, sí, sí. El problema, insisto, igual, es filtrar, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tengo que leer al final? Sí, obviamente, la literatura llena de pura paja nomás, pero uno tiene que ir, ¿no es cierto?, filtrando bien. Claro. Sí. Y entonces en general, no sé si se puede hacer una generalización acá, pero tú piensas que la academia investiga, ¿no es cierto?, cosas que a nosotros nos pueden ayudar como exploradores o andan perdidos en su propio planeta buscando una inclusión por ahí Bueno, hay de todo, ¿no? No, obviamente, yo creo que no se puede poner todo en el mismo la saco. misma bolsa, Mm, ¿no? Pero hay académicos, yo creo que están mucho más integrados con la industria.
y otros que están haciendo sus cosas, sus pequeños detalles por ahí, ¿no es cierto? Que no tienen mucho que ver. Ya. Pero hay de todo. Ya. Entonces, si te puedo preguntar por cómo ves tú la preparación de de las generaciones actuales de geólogos, los que están estudiando, los que van a salir, la preparación de esos jóvenes. Honestamente, yo creo que están muchísimo mejor preparados que que en mi juventud, por ejemplo. Yo salí totalmente en bola, francamente. pelota, No, claro. ni idea tenía. Mira, yo tenía media hora de geología económica para sacar el título de BSc, ¿no? Media hora. Media hora, claro. O sea, no. Sobre el Bushveld. Es- Eso fue todo. Entonces, tuve que aprender, ¿no es cierto? Así. Pero, claro, hay mucha más información, hay mucha más facilidad para acceder a todo ahora, ¿no es cierto? Sí. Pero las escuelas de geología están preparando a ese geólogo que te va a reemplazar a ti, que nos va a reemplazar a nosotros en la próxima generación de descubrimiento. Bueno, yo creo que hubo un lapso, ¿no es cierto?, de varios años cuando la geología económica fue poco valorizada, ¿no es cierto?, a nivel académico. Por lo menos en Europa y yo creo que en Norteamérica también. Ya. Pero en los últimos años ha mejorado mucho esa situación. Ahora hay mucho más puestos, ¿no es cierto?, para profes en geología económica. Gracias a ese intento de net zero, ¿no es cierto?, y la necesidad de producir así minerales que se llaman críticos. Claro. Ah. Los mismos minerales, básicamente. Esencialmente, claro. Ahora son críticos, Claro. ¿no? Entonces, eso se refleja realmente en el ambiente académico. Y en los presupuestos de las Y los escuelas de presupuestos, geología. claro. Entonces, yo veo el futuro bastante bien, ¿no? Siempre, yo estoy de acuerdo, pero siempre que esas escuelas preparen a un geólogo práctico de alguna manera, ¿no? No un geólogo que se va a ir a meter a un microscopio, a una Bueno, microsonda. eso es un problema porque si el profe, ¿no es cierto?, no tiene experiencia de terreno, de campo, es muy difícil que enseñe O eso. sea, Y eso sí es un poco problemático. Pero todavía hay algunas escuelas que están funcionando bien, creo yo. ya, qué bueno. No, me Y yo alegro. creo que la juventud para mí es muchísimo mejor preparado que en el tiempo nuestro. Bueno, en el tiempo mío. Ah, el Bueno, mío también, sí, no, fin sí. del Igual. Plioceno, como digo. Sí. Ya. Y con respecto a la industria propiamente tal, ¿no es cierto? Tú has hecho varios trabajos y has publicado varios trabajos, ¿no es cierto?, de descubrimientos, de historias de descubrimiento y estadísticas de historias de descubrimiento a nivel circunpacífico. Y me acuerdo claramente que en tu primer trabajo, no me acuerdo de qué año, pero cuando publicaste el primero en el libro de los japoneses, ¿no es cierto? Mm. Eh, viste que el grueso de tú llegaste a la conclusión que el grueso de los grandes descubrimientos, los que cumplían con ese umbral, ¿no es cierto?, de ser importante, Ya. habían sido hechos, realizados por compañías majors y compañías grandes en general. Ya. Y las juniors, en ese momento, habían tenido poca participación en estos grandes descubrimientos a nivel del Circunpacífico. Bueno, en ese entonces, las juniors realmente estaban operando en Canadá Claro. y muy poco para afuera. Por ejemplo, yo estoy en Calama en los años 60 y no sé cuánto, con el primer junior que vino a Chile. No me digas. Ya. No, uno solo. Ya, En serio. ya. ¿Y cómo le fue? A la junior. Sí, no, estoy olvidando el nombre, pero No, pero ¿cómo le fue bien? ¿Descubrió algo? ¿Le fue? bueno, estaban sondeando ahí en Sierra Gorda. No me diga. Ya, ya. Mira. No. Entonces, Entonces esa tendencia ha cambiado en el tiempo, claro, ¿no es cierto? entonces todo el mercado de juniors es un invento realmente de los últimos 20, 30 años. Claro. Y
Y hoy en día yo creo que están responsables para por lo menos 60% de los descubrimientos que tienen valor, Se ¿no? dio vuelta la... Ya, hay todo tipo de junior, ¿no? Sí. Hay algunos que son junior básicamente estilo de vida y no hacen mucho más. Y otros que realmente hacen exploración. Ah, Pero las compañías grandes, desgraciadamente, esa, perdieron la pista. Ese es ¿por qué? ¿Qué les pasó? Piensas tú, si se puede comentar. enfocado en cosas que... Algunos son clientes tuyos Sí, o no, pueden ser. no, pero yo no sé, deberían... Es la compañía grande que deberían hacer haciendo la exploración greenfields hoy en día. Tienen los presupuestos necesarios. Muy difícil para una junior, ¿no? Claro. Tiene que producir resultados cada rato para el mercado. Entonces, una anomalía geofísica o geoquímica no cuenta para mucho en el mercado, obviamente. Y no en proceso de un día al otro. Entonces, pero no lo están haciendo las majors, ¿no? Ni las medianas tampoco, ¿no? Bueno, los medianos quizás están un poco tapando el gap, ¿no? Ya. Pero yo creo que la responsabilidad hoy en día para las compañías grandes de gastar más plata en exploración greenfield. Porque greenfields en este momento está la contribución es menos que 25% del presupuesto global de exploración va Se en va. greenfields. Entonces, ¿qué pasa en el futuro? Porque los distritos conocidos son finitos. No Exactamente. van a durar algunos, como el distrito de Chucky, duró 100 años y que tiene varios más. Claro. Pero finalmente terminan Termina. y tienen que estar reemplazados por algo nuevo. Ah. Ya, entonces, No, si no hay greenfields, no hay generación así de simple, ¿no? yo Entonces, creo que la cuestión se termina en algún momento, ¿no? pero tú y yo vamos a estar bajo tierra hace rato, así que no hay problema. Sí. Oye, No es problema mío. oye, y entonces, ¿y cuáles son los problemas de las majors? ¿Por qué no hacen eso? Que es obvio rol de ellos. Bueno, no ¿No lo ven así? Bueno, Greenfields obviamente tiene un riesgo y no quieren enfrentar el riesgo necesario, creo yo. Pero una major tiene la espalda, son grandes, tienen las Pero lucas. hay riesgos de todo tipo. Hay riesgos económicos, ellos piensan que hay riesgos para su personal, ¿no es cierto? Para el geólogo, para el equipo. Y no sé, es una situación complicada, ¿no? Pero tienen que tomar sus responsabilidades, creo yo. Ya, vale. Bueno, sí, efectivamente, sí estamos. O quizás también los gobiernos tienen que meterse, ponerse los pantalones, ¿no? Hablan del tema, pero no hacen nada. Es verdad, sí. Y en Canadá, en Europa, los Estados Unidos están financiando, pero están financiando el procesamiento de los minerales. Pero si no hay minerales para procesar, ¿a dónde vamos a llegar, no? Claro. Sí, pues, no, es verdad, sí. Sí. Ah, Y hablando de ese tema entonces, de lo que viene o de lo que está pasando hoy día en términos de exploración y en términos de hallazgo, de descubrimiento, no sé si nos puedes comentar tu opinión sobre... oye, ¿tú crees que en Chile hay algún blanket de calcocina tipo escondida que esté escondido por ahí? yo creo que sí. Ya, Sí. queda más. Estoy casi seguro que sí. Ya. Porque básicamente el único descubrimiento de importancia bajo cobertura en el norte de Chile es Spence. ¿Y Exactamente. cuándo fue eso? Hace como 20 años. Claro. Pero como industria, como profesión, no tenemos las herramientas necesarias para enfrentar zonas cubiertas. Ya. Bueno, tuvimos la charla el otro día, ¿no es cierto? Así enfocado en Australia, donde tienen el mismo problema. Y
Y estoy seguro, bueno, obviamente, no todos los yacimientos son parcialmente expuestos, ¿no? Tiene que ser un número, igual número, totalmente tapado por cobertura post-mineral y varios con pre-mineral también, seguro. Claro. MMH, por ejemplo, completamente cubierto Claro. y descubierto Sí, por otros motivos, ¿no? sí, sí, Ya. sí. Hay más para eso. Tú piensas que hay potencial para... Pero algo estaba sobresalía ahí, ¿no? En el caso de MMH, ¿no? No estaba completamente cubierto por las No, gravas. tú, Manzamina. Manzamina, Sí. claro. Sí, no estuve pensando de Gabriela Mistral. No, Ex Gabi, ¿no? Gaby Sur, Sí, sí, pues, había sí, algo ahí, claro. sí. Ah, ya. ¿Y alguna franja nueva que tú visualices o que le veas potencial a nivel de planeta? ¿Algo esté pasando Bueno, por ahí que... es eso que hace falta de descubrir realmente, ¿no es cierto? Pero con eso tiene que tener greenfields para hacerlo. Claro, Tiene que ir a zonas fronterizas, ¿no es cierto? Y gastar plata ahí en base de conceptos, básicamente. pero tú ves algo que pueda llegar a generar una franja hoy día, en base a lo que conoces, alguna franja nueva que se esté generando en el mundo, no en Chile ni en Sudamérica, a nivel del mundo, ya sea de cobre o sea de oro, de cualquier cosa. Mira en el Gobi, ¿no es cierto? En el sur de Mongolia, antes del descubrimiento De hoyo, de Oyu Tolgoi ahí, ¿no es cierto? no había nada. ¿Quién iba a pensar en eso como franja? Mira, como he escuchado en la última sesión hoy en la tarde, lo que está pasando, ¿no es cierto?, en Alta Floresta y Tapajós, por ejemplo. Right? Son novedades, son pequeños y bajada en este momento, pero obvio, no necesariamente todos van a ser iguales, ¿no? Exactamente, claro. Sí. Sí, claro. Pero si uno no se mete en la zona fronteriza, esas cosas nunca van a aparecer. Sí. No, es interesante también porque veíamos ayer, hoy día cuando fue la charla del Jorge Clavero, ¿no es cierto?, que mostraba, claro, la franja de Salares Norte, que le llama ahora, pero si uno retrocede la historia, bueno, primero tuvimos el Indio y la franja del Indio, ¿no es cierto? Después vino Maricunga por allá, la franja de Maricunga. ¿Ah? Después la Vicuña, y ahora la franja de Maricunga más para el norte, extendiéndose hacia Salares Norte, Claro. Vendaval dando vuelta por allá arriba, que al principio fue considerado pequeño, ahora es más grande, etc. Así es interesante cómo se le ha ido dando continuidad a esa cosa más miocena, ¿no? Bueno, eso es justamente la frontera, ¿no es cierto?, para epitermales. Claro, los epitermales que están expuestos es una cosa, pero muchos epitermales, ¿no es cierto?, están cubiertos, Claro. ¿no es cierto?, cuando se formaban. Exactamente. No llegan a la paleosuperficie. Y estamos ahora empezando, ¿no es cierto?, a reconocer las cosas que están encima, ¿no es cierto? Cómo se define una tabla de aguas, por ejemplo. Cómo se llama una zona de steam heating encima de la tabla, hasta la paleosuperficie mismo. Claro. Y mira, como tú sabes, ¿no es cierto?, el Salares Norte yo creo que tiene una sola muestra geoquímica anómala arriba, y escasamente anómala. Y yo conozco un par de sitios que no han sido perforados todavía, que tienen mucho mejores anomalías que Salares Norte, sí. Bueno, ya. Y Jorge capaz también sabe. Lo conoce. Pero pidamos la propiedad, pues. No, pero tienen dueño, desgraciadamente. Bueno, entonces no. Bueno. Entonces tú piensas que quedan gigantes, ¿no es cierto? Grandes cosas, ¿no es cierto? Sí, Cosas que le convencido, interesan a... pero tienen que enfrentar el problema de cómo explorar para eso. Sí. Y tener las ganas, supongo, también, de ir a hacerlo, ¿no? Ya. Sí, las ganas, la plata, convencer a los jefes y todo, hacer toda la pega en el fondo, ¿no? Bueno, en el campo de porfio de cobre oro, cobre moly, obviamente la frontera es la Lithocap, pero no es fácil. No es fácil.
pero con el éxito que tuvimos en Valeriano, que no fue un programa para bófidos, fue un programa para oro cerca de la superficie Claro. subfracción alta, ¿no? Pero una compañía Ahí que, abajo estaba. claro, una compañía que tenía ganas de hacer el intento y esa cuestión se descubrió básicamente con un solo pozo. Pero obviamente con un poco de suerte, ¿no? Claro. Pero, yeah, Pero hay que tener las ganas ahí, ¿no es cierto? sí. Sí. Y tomar el riesgo. Claro, Sí, sí, sin duda. Sin yeah. duda. Ya, bueno, interesante. Oye, a mí me gustaría abrir un poco la Bueno, sesión. Nos quedan algunos minutos. No sé si alguien del público quiere hacerle una pregunta, que hable ahora o calle para siempre, ¿no? sí, mejor. Aprovechando que lo tenemos gratis acá, po. Pero- Si es re caro. no, pero el vino que viene tiene que ser de alta De calidad, alta ¿no? calidad. Bueno, Sí. el gringo Acá. casi ahí tiene que... Sí, yo no voy a tomar gato negro, por si acaso, entonces. No, no hay gato negro. Pregunta, Ya. ¿por dónde? ¿Quién? Sí, acá. Allá hay una... Acá, Pepe. Ah, Dick, a ver, mi pregunta va un poco, los que tuvimos experiencia de compartir tiempo contigo en terreno, revisando proyectos y todo, que vimos, digamos, tu metodología o tu facilidad para entender los procesos, explicarlos, compartirlos, ver tus reportes, por ejemplo, la simplicidad de los reportes, pero con la cantidad de información que contienen y la cantidad de problemas que resuelven, ¿no? Y para no sé, en el caso mío particular, que me dedico a hacer consultorías también, a mí me gustaría saber, a ver si vos podés darnos alguna idea o algunas palabras sobre cómo vos lograste o cómo fuiste vos armando tu carácter, tu metodología de trabajo, tu sistemática para poder llegar a eso, ¿no? A que con simplicidad poder resolver problemas que para muchos son grandes dolores de cabeza. Tremenda pregunta, ¿no? Perdón. Bueno, para mí fue relativamente fácil, ¿no? Porque para mí fue solamente un hobby. Fue una ¿cómo se llama? Diversión, ¿no? Y entonces yo estaba haciendo algo que a mí me gustaba. Y no sé, uno tiene que tratar de producir resultados, obviamente, porque en base de eso uno puede ir mirando más cosas. Y eso es la gran ventaja que yo he tenido, porque me dieron muchas oportunidades de ver cosas nuevas en lugares por todos lados, ¿no es cierto? Lugares más raros que no se puede imaginar. Y entonces uno va aprendiendo. Es simplemente aprendizaje, creo yo. ah, interesante. ¿Algo más? ¿Alguien? A ver. Allá hay otra. Ah. Aquí. Ya. Una, dos. Pero que sea buena la pregunta, pues. Claro. Sí, puede estar muy bien. Y mucho más corto que lo de Luciano. Y hágalo más simple también, ¿no? See, I'm going to speak to you in English, Dick. My Spanish is much worse than yours. What do you think is the luckiest discovery that's been made in the last 40 years that possibly depended more on luck than technical prowess? And then what do you think is the best discovery made based on good technical prowess? Muy bien. Oye, eso tiene que preguntarme después de unos vinos, ¿no? Yo creo que sí, eso tengo que pensarlo, ¿no? Claro. Pero te doy 5 segundos. Sí, hay mucho de pura suerte, obviamente, y hay varios que fueron muy especial, ¿no es cierto?, para su descubrimiento. Bueno, y tú mencionaste MMH, ¿no? Eso fue descubierto por pura suerte, ¿no? Y eso, hay muchos ejemplos de eso.
Y yo mencioné Gavi, por ejemplo. Claro. Eso fue un descubrimiento que necesitaba realmente Hacerlo. inteligencia, Ya. claro, pensamiento. Ah. Y, Yo estuve pensando, Dick, en Fruta del Norte, pero bueno, eso quizás fue uno de los mejores descubrimientos realmente, ¿no es cierto? Eso tiene mérito. El concepto fue simple, pero súper efectivo, ¿no es cierto? Y necesitaba también un entendimiento bien de la geología del distrito. Y eso fue crítico. Y sí, eso fue. Y un individuo, una sola persona, básicamente tenía el mérito para eso. Sí, Yeah. grande. Bueno, interesante. Ahí hay otra pregunta, porfa. Micrófono. ¿Por allá alguien más o no? Allá hay otra. No, pues Arrieta ha preguntado todas. No, Dick, por acá. Ahí hay. Acá al fondo. Yo. Hola. Hola. ¿Qué tal? No voy a hacer una pregunta de geofísica, así que tranquilo. Por favor, no. Dick, oye, con toda tu experiencia recorriendo los 5 continentes, cuéntanos alguna aventura sabrosa, no sé, ¿corriste peligro, sentiste en peligro tu vida? Bueno, la profesión no está exenta de riesgos. ¿Algo que compartir? Sobre la geofísica. No. Ok. No, tranquilo. Sobre tu Algo- experiencia, sobre tu trabajo de campo, en terreno. ¿Alguna aventura sabrosa, algo que te haya gustado dentro de Pero tu no puedes Hay contarlo muchas. con mujeres presentes, ese es el problema. ¿Pero alguna anécdota simpática que quieras relatar? O si corrió en riesgo tu vida. ¿Estuviste Bueno, en riesgo? O tu vida en riesgo, la del winch, por ejemplo. ¿La El qué? winch, cuando te tiraron por winch. Ya. No, bueno, claro, eso, por ejemplo, pensando en algo. claro, ¿no? claro. Bueno, eso fue en Indonesia, en Irian Jaya, ¿no es cierto? Que es la parte occidental, hoy se llama Papúa, ¿no? Pero es la parte occidental de la isla de Nueva Guinea. Y Freeport estaba explorando ahí. El acceso es casi cero. Entonces, la única manera de explorar y muestrear fue en helicóptero con un winch de rescate de la naval de los Estados Unidos. Entonces, yo me fui ahí para ver a Grasberg. Y me fletaron, ¿no es cierto?, a Australia y después en el avión del ex avión de Elvis Presley, ¿no es cierto?, de Australia a un pueblo que se llama, una pista que se llama Tímica en Papúa. Y entonces me metí ahí en Grasberg, pero rápidamente me di cuenta que yo tuve que hacer algo regional también con el winching. Y hice un entrenamiento ahí al lado, no estaba para tanto, ¿no es cierto? Pero a 6 de la mañana, ¿no es cierto?, el primer día, sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar, igual que en los Andes, ¿no es cierto? Toda una selva y encima en un helicóptero con el winch puesto abajo. Y 150 metros, ¿no es cierto?, hasta el río abajo y llegué con el agua hasta el cuello casi, ¿no? Un frío. Y después cuando uno sube, ¿no es cierto?, para después de hacer el trabajo, tiene que subir el helicóptero está tratando de mantenerse en el mismo sitio, ¿no es cierto? Y cuando uno va arriba, uno empieza a girar, ¿no es cierto? Es inevitable que eso pasa. Y hay todo tiene que poner una pierna o un brazo para detener la rotación. Y claro, yo no sabía, con el pánico, ¿no es cierto?, el momento, uno no sabe qué pierna y qué brazo tiene que usar, ¿no es cierto? Pero al final, llegando arriba, y uno va
debajo del helicóptero. No tiene puertas atrás, no, han sacado la puerta, está ahí atrás y tiene que ir encima, debajo de la máquina y tratar de entrar por la puerta con el winch todavía puesto, ¿no? claro. Sí. Pero para mí fue una cosa horrible. Y tuve que hacerlo muchas veces, ¿no? Eso no una sola No, vez, una ¿no? sola No vez. pasé una semana haciendo eso. Sí. Y trabajando con un tipo y finalmente me dieron un certificado, ¿no es cierto?, de cumplimiento de hacer todo eso. Me di cuenta, había solamente yo y 3 más que habían lo hecho. Nadie más tenía el coraje para hacerlo. No, fue bueno, Está bueno. total. Y puedo comentar otra yo, de tu juventud. Well, tú te gustas el cuento de los vilos, ¿no? Eso fue, yo venía llegando a Chile, ¿no es cierto? Por Y primera vez. por primera vez, ¿no es cierto? Totalmente empelotado, sin hablar nada de castellano. Y tomé el bus de Santiago a Copiapó. Y el bus paró para almorzar en Los Vilos. Y el almuerzo venía incluido en el precio en ese entonces. Y bueno, yo bajé con los otros pasajeros, ¿no es cierto? Y 4 o 6 personas en cada mesa. Y me servieron una alcachofa como entrada, ¿no es cierto? Yo no había una alcachofa en toda la vida, ¿no es cierto? No sabía que después de la guerra, ¿no es cierto? En Europa, fue una cuestión súper exótica, ¿no es cierto? Hoy en día se consigue en todos los supermercados, por supuesto, pero yo no había visto nunca una alcachofa. Bueno, yo no sabía qué hacer con las cubiertas, empecé a comerlo, ¿no sé, comí todo. Ahí, y no sé. Y yo pensé, chuta, está mal lavado esta cuestión, lleno de tierra, ¿no es cierto? Y me di cuenta que los otros pasajeros me miraban, no sé, ¿qué está haciendo este gringo? Ay, total. El Mario Arrieta tenía una pregunta. Acá estoy yo. La Caro. Que ¿Quién el va? Mario. Dick, tú hablaste de la prospectividad y empezar a quizá utilizar nuevos modelos, ¿cierto? Entonces, históricamente se han utilizado estructuras oblicuas, desde Salfati hasta el último trabajo de Farrar. ¿Qué importancia tú le das a esas estructuras desde el punto de vista de prospección? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Los lineamientos, Ya. el trabajo de Bueno, Ferrari. yo soy un poco neutral sobre la cosa, ¿no? Fueron de moda en los años 70 y después no hablamos, no, la gente hablaba muy poco del tema, pero últimamente han aparecido otra vez como algo muy importante. Y es un concepto muy atractivo, pero un concepto para mí muy difícil de entender como son, porque supuestamente están cruzando por lo menos toda la corteza, ¿no? Y algunos dicen que están pasando por todo el litóforo, ¿no es cierto? Que obviamente no son fallas, porque fallas no existen ahí, tiene que ser alguna zona de cizaña o algo así. Pero aparentemente están exigiendo un control, ¿no es cierto?, sobre actividad intrusiva y la mineralización que está acompañándolo. Y nosotros tuvimos que usar el concepto, ¿no? Porque no podía inventar otra alternativa, entonces. Pero yo creo que es algo que merece muchísimo más trabajo, ¿no? Tratar de... Una cosa es poniendo líneas en el mapa, ¿no es cierto?, en superficie.
pero tenemos que tratar de entender qué pasa abajo a 30 kilómetros, a 20 kilómetros. Y la evidencia tiene que existir en los escudos, en las rocas antiguas, donde tenemos niveles de exposición, no siempre niveles de exposición más profundos, pero con la posibilidad por lo menos de tener niveles más profundos para sacar evidencia. Entonces, un campo básicamente abierto para investigación, creo yo. Sí. Caro, perdón. Ya, Mario. Pepe, Para mí no, para él. ¿alguien más está preguntando o no? No, tú. Ya. Tú, a ti te toca. Ya. Sí. Oye, mira, Pepe, tú le preguntaste a Dick si todos los porfios generan, ¿no es cierto?, litocapa. Yo le preguntaría al revés. Si todas las litocapas que tenemos en el norte de Chile o en otras partes del mundo, ¿necesariamente tienen que ser producidas por un pórfido? Tiene que ser producido por un intrusivo que está liberando un fluido que se divide a dos fases. Una salmuera de alta densidad y un vapor de baja densidad. Y cuando el fluido de una sola fase a profundidad se divide en dos, produce como 10% de salmuera y como 90% de vapor que tiene el SO2 y HCl. Y no hay otra manera de producir una litocapa sin tener ese proceso. Entonces, quizás no necesariamente tiene que ser un pórfido en el sentido estricto, pero tiene que ser un intrusivo que está evolucionando un fluido magmático hidrotermal. Y por supuesto, no necesariamente, si hay un porfio, no necesariamente es un porfio productivo, ¿no? No, Claro. obviamente no. Tiene que producir el fluido, claro, nada más. Yeah. Yeah. Y ese fluido, por supuesto, cuando ese vapor, hemos hablado solamente del vapor, pero ese vapor tiene que condensarse, ¿no es cierto?, arriba en la zona vadosa, ¿no es cierto?, en agua meteórica. Y eso se produce el fluido ácido. Ya. Yeah. La última, Carolina. Acá, por favor. Acá. Una consulta en el escenario que recién Pepe te preguntó sobre cómo ves las nuevas generaciones. Si tuvieras que entregar un mensaje, una reflexión en este momento hacia la gente que está saliendo estos últimos años, ¿qué le podrías decir? Yo no hago consejos a nadie, ¿no? Bueno, yo creo que uno tiene que hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Y no vale la pena hacer cosas que uno no está contento haciendo. Entonces uno tiene que tener interés en el tema y el resto es como un proceso natural, creo yo. Y uno tiene que elegir entonces qué uno quiere hacer. Y no necesariamente tiene el mejor sueldo, no necesariamente es el trabajo más fácil. Que ha hecho yo, por ejemplo, ha sido desastroso en el sentido de que mucho tiempo fuera de la casa, viviendo como rata en lugares así, en hospitales por todos lados. Pero si le gusta, entonces dispuesto a hacer el sacrificio. Y entonces depende qué quiere hacer uno, ¿no? Si quiere ser geólogo de terreno, si quiere ser geólogo de oficina, metido en cálculo, estimación de recursos, depende del interés de uno. Pero yo creo que lo importante es que uno tiene realmente una pasión para lo que uno está haciendo. Súper.
Gracias. No, buena respuesta, creo yo. Bueno, hay presión acá por cerrar la sesión. Ya me han mirado varias veces. ¿Eh? La última acá. ¿Tenemos cerveza? Aquí, po. No. No, el gringo dueño del show acá quiere cerrar el circo. Así que nos vamos. ¿Ah? Ya, Bueno, ¿le damos? ¿Ah? ¿Pero puedo A hacer ver, la última o no? una más. No, pues de nuevo, ya. ¿Ah? Ya, dale. No, es que esta es una situación inconclusa que quedó desde el principio de los 2000 en Calama con Dick en el Hotel Park. Resulta que en el Hotel Park daban todos los días un pisco sour a la persona que entraba. Y el Dick se iba a quedar como una semana más, entonces descubrió que si hacía todos los días un check-in y un check-out y así sucesivamente, iba a tener todos los días un pisco sour gratis. Y yo me fui al día siguiente, así que no supe cómo le fue con eso.